Muy bien, siendo las 7:29, ya las 7:30, hemos dado inicio en esta noche a nuestra segunda noche que hemos diseñado en estos días, hablando de la importancia de mantener el equilibrio en estos tiempos de COVID. Igual que ayer, les damos a todos ustedes la bienvenida, tanto a los que nos acompañan por la plataforma de Zoom, como también los que están en YouTube. A nombre de los Centros de Formación y Liderazgo, queremos decirles que nuestra intención es acompañarles y ayudarles para que juntos podamos enfrentar estas situaciones complejas que estamos viviendo, pero también nos fortalezcamos para salir adelante en medio de ello. Igualmente a todos aquellos que nos están acompañando desde otras ciudades fuera de Bogotá o fuera del país en Colombia, también les estamos dando la bienvenida. Anoche vimos personas que nos acompañaban de otros países, así que también les estamos dando esta cordial bienvenida. Para quienes no estuvieron en la noche de ayer jueves en la conferencia del doctor Carlos Ávila acerca del amor y las neurociencias como una necesidad biológica en la salud mental, igualmente les queremos dar la bienvenida y decirles que en la plataforma de YouTube, en Región Centro, donde en este momento están conectados todos aquellos que están en YouTube, pueden encontrar esta conferencia de ayer con el título Viviendo en Equilibrio en Tiempos del COVID, día 1. E igualmente lo que tendremos en esta noche, la conferencia de esta noche, aparecerá allí en esta misma plataforma como día 2. Por si usted quiere de pronto escucharla, si no estuvo con nosotros el día de ayer, si quiere repetirla, si estuvo con nosotros, o si quiere compartirla con alguien más, allí va a estar y efectivamente hay toda la libertad para que podamos compartirla. Así como esto del COVID se ha vuelto tan contagioso, igualmente nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de poder contagiar a la gente a nuestro alrededor para que efectivamente podamos vivir con equilibrio en estos tiempos del COVID. Vamos a escribir esta información acerca de nuestras plataformas, tanto en el chat del Zoom como del YouTube, para que usted tenga la información y pueda igualmente, como le digo, compartirla o guardarla para revisar más adelante. Nos alegra mucho que hayan estado en la noche de ayer y que estén nuevamente hoy. Y para los que están hoy, nos alegra que hayan aceptado esta invitación. Nuestra intención, como les decía al principio, ha sido poderles acompañar y ayudar en cómo enfrentar estos tiempos difíciles que vivimos. Y lo hacemos a través de herramientas que nos permitan la fortaleza suficiente para efectivamente tomar las decisiones correctas en estos momentos. Para esto necesitamos, obviamente, un equilibrio personal y un adecuado manejo de nuestras emociones en la toma de las decisiones. Así que hemos invitado para esta noche al doctor Luis Guillermo Álvarez Jaramillo. Buenas noches, doctor, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Manuel. Gracias a ustedes por pensar que puedo aportar algo en esta temática. Muy bien, seguramente que sí. Tengo entendido que usted actualmente reside en la ciudad de Asunción, en el Paraguay. Así es. Vivo aquí con mi familia y estamos dirigiendo la sede de CENFOL, de los Centros de Formación y Liderazgo en este país. Uh-huh. Ok. Tenemos a veces estos impases propios de las conexiones a esta hora, pero no importa. Muchas gracias por darnos la información. Estás dirigiendo los centros de formación allí, efectivamente, en Asunción, Paraguay, con tu familia. Adicionalmente, a ustedes quiero contarles que el doctor Álvarez es médico cirujano de la Universidad de Antioquia, con magíster en salud mental. Tiene una experiencia de más de 15 años desarrollando liderazgo entre jóvenes y profesionales. Igualmente ha trabajado en psiquiatría y en tratamientos de enfermedades afectivas en el sector hospitalario. También ha trabajado con docentes y líderes estudiantiles para la formación del carácter y la prevención de conductas de alto riesgo. Como ustedes lo oyeron, está casado, tiene 2 preciosas hijas.
Así que como el tiempo es oro siempre, para nosotros es muy valioso toda la experiencia y el conocimiento que usted nos puede aportar. Le aseguro, doctor, que esta audiencia de esta noche está muy interesada en saber cuáles son esas claves para el equilibrio en estos tiempos del COVID. Así que ahora el tiempo es suyo para que usted comparta con nosotros este conocimiento y experiencia. Bienvenido. Gracias, Manuel. Gracias por esa generosa presentación. Bueno, también gracias a todas las personas que se conectan. Sé que en esta época hay múltiples ofertas de capacitaciones virtuales. Qué bueno es que hayan aceptado esta invitación. Hace quizá unos 16 años, cuando estaba en la universidad, uno de mis profesores de psiquiatría nos dijo algo, casi como una profecía. Él nos dijo, en el 2020, cerca del 80% de la población mundial va a haber padecido por lo menos una vez en su vida de un episodio de ansiedad o depresión. Y cuando él nos dijo esto, nos parecía un poco exagerado, pero lo he pensado mucho en todo este tiempo y en el año pasado, porque llegó el COVID como a facilitar el cumplimiento de esta profecía. Y creo que esto, esto ha hecho que el tema de las emociones, de la salud mental y emocional, esté ahora más relevante que nunca antes. Por eso esta noche, permítame, les comparto mi pantalla y quiero contarles algunas claves que creo yo pueden funcionar a la hora de mantener un equilibrio emocional. Y cada vez, en medio de las diferentes circunstancias que estamos viviendo en la vida, en la actualidad, nos damos cuenta de lo importante que es tener una buena salud mental. Quiero decir primero que los seres humanos somos seres emocionales. Indudablemente así fuimos hechos. Y las emociones son como el sentido del gusto para la vida. Nos permiten disfrutar de los momentos amargos, de los momentos dulces. Nos permiten experimentar la vida. Y creo yo que sin las emociones nuestra vida sería muy simple. Pero debemos aprender a estar al control y gestionando las emociones en lugar de ser controlado o controlados por ellas. Y para eso necesitamos un poco comprender cómo fuimos nosotros creados. Nosotros decía que somos seres emocionales, pero no solamente somos seres emocionales, nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y en nuestra naturaleza material, que es el cuerpo, está la anatomía, la morfología y la fisiología. Y el alma es la dimensión psicológica de los seres humanos. En el alma tenemos los pensamientos, las emociones, la voluntad. Pero los seres humanos somos mucho más que solamente cuerpo y alma. Los seres humanos también tenemos un espíritu en donde está la intuición, la comunión y la conciencia. Luego, el cuerpo nos permite relacionarnos con el mundo físico. El alma, que es nuestra dimensión psicológica, nos permite relacionarnos con los demás. Y el espíritu nos permite relacionarnos con el ser superior, nos permite relacionarnos con Dios. Ahora, esto es muy importante porque cuando hacemos un sobreénfasis en algunas de estas áreas, vamos a tener dificultades en la manera de entender al ser humano. En lugar de que nos veamos como la imagen anterior divididos en tres, quizá esta imagen represente mucho mejor lo que somos los seres humanos. El cuerpo, en todo lo verde, es como
como la parte externa, la que todo el mundo ve, como el envase, pero el contenido es el alma, y aún lo más profundo, quizá lo esencial del ser humano, reside en el espíritu. Y cuando hacemos un sobreénfasis, o mejor, entendemos la vida solamente a través del cuerpo, entendemos al ser humano solamente a través de cómo funciona su fisiología, de cómo los neurotransmisores, las hormonas, lo bioquímico del cuerpo dirige al ser humano, entonces creo que podemos caer en el extremo del materialismo y ver todo solamente a través del mundo material. Pero si nos vamos al alma, a la dimensión psicológica, y entendemos solamente al ser humano a través de la dimensión psicológica, podemos caer en el humanismo, en pensar que lo más importante solamente en el ser humano es la dimensión psicológica. Y si nos enfocamos solamente o entendemos solamente el mundo a través de lo espiritual y queremos explicarlo todo solamente a través de lo espiritual, entonces llegamos al extremo del misticismo. Porque somos integrales, significa que debemos ver la vida a través de estas tres ópticas y que uno va descubriendo que no son excluyentes la una de la otra y que al contrario, cuando entendemos al ser humano de una manera integral, podemos abordar cada una de estas tres dimensiones, el cuerpo, el alma y el espíritu, para que podamos vivir de una manera saludable. Este es un proverbio de Salomón que a mí me gusta mucho porque nos trae un mensaje muy claro. Dice, cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida. Y creo yo que el mensaje que nos está trayendo este proverbio es que la mente es frágil. No es todopoderosa como el movimiento de la nueva era nos quiere mostrar, o como nuevas tendencias del mindfulness y de la meditación enfocada, nos quiere hacer pensar que la mente es muy poderosa, pero la realidad es que la mente es supremamente frágil. La realidad es que la mente se confunde, se deja engañar fácilmente. Y debemos cuidar lo que nosotros le echamos a nuestra mente, con qué alimentamos nuestra mente, mucho más que cuidar lo que le echamos al estómago. A veces uno tiene esta sensación de que puedo ver cualquier cosa, puedo escuchar cualquier cosa sin que eso me afecte. Pero creo que necesitamos ser muy selectivos en qué tipo de literatura, por ejemplo, estoy leyendo, qué tipo de programas de televisión estoy viendo, en qué estoy enfocando mi mente, porque cuando hay una idea que entra en la mente, es muy difícil que la podamos sacar. Y creo que uno puede, de la misma manera como se intoxica consumiendo algo que no está bien, algo que está descompuesto o que tiene bacterias o que tiene algún microorganismo, también puede uno ser contaminado cuando en su mente consume algo que está contaminado de la misma manera. Luego, hoy nos vamos a enfocar un poco en la mente como generadora de emociones y de pensamientos y cómo lograr el equilibrio y el bienestar en nuestra área emocional. Bueno, el bienestar de nuestra mente depende de un equilibrio entre las cargas que todos los días nosotros tenemos y nuestra capacidad de resistir esas cargas. Es decir, es como una varilla. Supongamos que hay una varilla de metal y que esta varilla yo puedo hacerle una fuerza, que sería como la carga que le voy a aplicar. Y esta varilla tiene una capacidad de resistencia. Cuando las cargas sobrepasan la capacidad de resistencia, esa varilla se dobla.
Cuando las cargas de nuestra vida sobrepasan nuestra capacidad de resistencia, entonces nos doblamos emocionalmente. Y nos doblamos emocionalmente, se traduce en que tenemos, primero en el cuerpo tenemos síntomas, dolores de cabeza, gastritis, taquicardias. A veces siento esta sensación de que me falta el aire. Pero también hay otros síntomas, hay síntomas emocionales como la irritabilidad, como el llanto fácil, como la tristeza, como el aislamiento emocional o el quedarme muy callado y la falta de reactividad emocional. Este síntoma es como cuando hay algo que yo sé que me debería alegrar, pero no me alegra, o algo que sé que me debería entristecer, pero no me entristece. Eso se llama falta de reactividad del humor o falta de reactividad emocional. Ese también es un síntoma de que algo no está bien. Ahora, ¿por qué se da este desequilibrio? Puede ser porque aumentaron las cargas o puede ser porque disminuyó mi capacidad de resistencia. Me explico, es como que todos cargamos con una maleta y estamos acostumbrados a llevar ese peso de esta maleta. Pero quizá un día le añadieron un peso adicional a esa maleta y ya no fuiste capaz de levantarla. O quizá la maleta tiene el mismo peso, pero ese día amaneciste más cansado, más débil o enfermo y ya no podías levantar la maleta que siempre levantabas. Bueno, de esta manera, cuando o se aumenta la carga o disminuye mi capacidad de resistencia, entonces empieza a aparecer el desequilibrio en mi área emocional. ¿Cómo mide uno que está desequilibrado en su área emocional? Freud decía esto, él definía la salud mental así, él decía, la salud mental es la capacidad de amar y trabajar. Y creo yo que es una muy buena definición que nos orienta en dos direcciones. La capacidad de amar tiene que ver con mis relaciones interpersonales y la capacidad de trabajar tiene que ver con mi productividad. Cuando mis situaciones emocionales están interfiriendo con mis relaciones interpersonales y con mi productividad, entonces se dice que yo tengo un desequilibrio emocional. Y en ese momento, cuando yo identifico algo no está bien conmigo porque no me estoy pudiendo relacionar con libertad o no estoy siendo productivo en mi área laboral, entonces ahí es cuando yo tengo que pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué genera este desequilibrio? ¿Qué causa en nosotros el desequilibrio emocional? Genera un estado de incertidumbre. Y quiero hacer énfasis en esto, en la incertidumbre. Es como una angustia. La palabra angustia viene de la palabra angosto, porque uno siente que todo se pone más cerrado, se achica, no hay salida, no hay escapatoria. Una de las palabras más características del tiempo de pandemia ha sido la incertidumbre. No sabemos qué viene. Y la incertidumbre es quizá el estado que más bloquea la capacidad de razonar en el ser humano, que más bloquea la capacidad de reaccionar. En el enojo, en el rencor, en el dolor, en la alegría, en la tristeza, no se pierde tanto la capacidad de reaccionar y de razonar como cuando el cerebro está en incertidumbre. Cuando el cerebro está en incertidumbre, te deja funcionando solamente con el cerebro primitivo. Y no quiero aburrirlos con detalles neurológicos, pero solamente mencionar que el cerebro está dividido a grandes rasgos en tres, pudiéramos decir, tres subtipos del cerebro, que también los han llamado los tres cerebros. El primero es el cerebro primitivo o el cerebro del reptil. El cerebro del reptil es el que estoy señalando aquí, donde está el tallo cerebral.
En esta parte del cerebro nosotros tenemos las funciones básicas, el sueño, la comida, eh, las reacciones ante los peligros, todo eso hace parte del cerebro primitivo o el cerebro del reptil, porque los reptiles tienen un cerebro como este. El segundo subtipo de cerebro es el sistema emocional, el sistema límbico, o el que han llamado el cerebro emocional. Aquí están contenidas todas las emociones, la alegría, la tristeza, el desagrado, como en la película Intensamente, la ira, todo eso hace parte de este sistema límbico, emociones. Y aquí tenemos la corteza cerebral, donde está toda la parte racional, el raciocinio, el pensamiento más elaborado que tiene el ser humano. La incertidumbre nos deja anclados aquí, nos deja anclados en el cerebro reptiliano, nos deja anclados en el cerebro primitivo. Yo no puedo pensar con claridad cuando estoy en incertidumbre, ni siquiera puedo comprender bien mis emociones cuando estoy en incertidumbre, porque me quedo en el cerebro primitivo. Y ese cerebro primitivo o cerebro reptiliano solo nos deja tres opciones. Nos deja la opción de pelear, entonces nos ponemos muy irritables. Y lo que ocurre fisiológicamente cuando uno está en modo pelea es que la sangre se distribuye a la parte superior del cuerpo. La cara se pone roja, los brazos reciben más sangre, más oxigenación, de tal manera que yo esté listo para pelear. Pero viene otra reacción primitiva y estas reacciones son primitivas porque así reaccionan los animales cuando se sienten atacados. Pueden o pelear o pueden huir, y cuando estamos en modo huida, la sangre se va a las extremidades inferiores, el rostro se pone pálido y toda la sangre se va a las piernas para ayudar a correr mucho más, para que haya más oxigenación en los músculos de las piernas. Pero también los animales se defienden ante la amenaza con la parálisis. Han visto que muchos de los animales, cuando son atacados, se hacen los muertos. Entonces, en la parálisis hay como una falta de fuerza en todos los músculos. Y la actitud que tomamos no es de huida ni de pelea, sino de victimizarnos. Cuando uno está en modo incertidumbre, el cerebro reptiliano toma el control y solamente te deja estas tres opciones. O estás peleando y lo ves en tu casa, en tu trabajo, porque te sientes más irritable de lo normal. O estás en modo huida y quieres salir corriendo de todo, quieres abandonarlo todo, quieres abandonar la casa, quieres abandonar el trabajo, quieres dejarlo todo. O estás en el modo de parálisis, quejándote todo el tiempo, victimizándote todo el tiempo y sintiendo que ya no hay más energía vital en tu vida para continuar. Y esto nos habla de que hay un desequilibrio en nuestras emociones. ¿Y cómo hace uno para gestionar este momento de desequilibrio? Me encontré una publicidad hace pocos días a una invitación a un seminario. Se llamaba así el seminario: ¿Cómo manejan el estrés los líderes de alto impacto? Me llamó mucho la atención este título y pensaba en encontrar algunas claves de cómo manejan el estrés los líderes de alto impacto. Entonces empecé a pensar entre mis amigos quién es un líder de alto impacto, quién está en una alta gerencia, y quise contactarlo para preguntarle él cómo maneja el estrés. Pensé en alguien y después me dije, debe estar muy ocupado, difícilmente me va a atender y me da pena solamente llamarlo para pedirle un favor cuando hace tanto tiempo que no hablamos. Entonces dije, bueno, necesito otro líder de alto impacto que yo conozca. Y en ese momento fui iluminado en que el líder de más alto impacto que yo conozco, el que ha generado más impacto en todas las generaciones, pues ha sido precisamente Jesús, Jesús de Nazaret. Y entonces yo me dije, bueno, pero ¿en qué momento Jesús
estuvo en un momento de estrés para que nos dé claves de cómo se maneja el estrés. Y efectivamente Jesús tuvo uno de los peores momentos de un estrés emocional muy fuerte, de un estrés emocional severo. Por eso traje aquí esta historia que está consignada en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús estaba en el huerto de los olivos. Y quiero que me acompañen a leerla. Dice, entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Si se dan cuenta, la expresión de Jesús es que estaba en una angustia que le destrozaba el alma. En otras versiones de la Biblia, la expresión es, tengo una angustia mortal, tengo una tristeza de muerte. Y lo que Jesús estaba experimentando aquí para muchos psiquiatras es un episodio de un trastorno de pánico. Los pacientes con un trastorno de pánico, un episodio de pánico, experimentan esto, experimentan la sensación de que se van a morir, una tristeza mortal, taquicardia, sudoración. La Biblia dice que Jesús sudó gotas de sangre, eso se llama hematohidrosis, y es una condición rarísima, pero que ocurre cuando hay estados de estrés supremamente altos en algunas personas. Luego Jesús estaba en un momento superior de estrés. ¿Cómo manejó Jesús el estrés en ese momento? Lo primero que me parece a mí más notable, importante y llamativo de lo que Jesús hace es que Jesús pidió ayuda. Jesús habla con sus cercanos y Jesús expresa lo que él estaba sintiendo. Jesús expresó sus sentimientos. Jesús dijo, esto es lo que me está pasando. El paso número 1 para mantener el equilibrio mental es identificar los sentimientos y expresarlos. Muchas veces nos cuesta identificar nuestros sentimientos, porque quizá no hemos sido entrenados en eso, porque cuando a uno lo ven de un semblante cambiado, quizá malacaroso, lo más fácil es pensar que está enojado, pero a lo mejor no está enojado, a lo mejor está frustrado, a lo mejor está triste, a lo mejor está preocupado. Y si uno no aprende a diferenciar la emoción, entonces uno no va a saber cómo gestionarla, porque la tristeza no se resuelve de la misma manera que la frustración, que el enojo o que la preocupación. Entonces un muy buen ejercicio para uno empezar a gestionar sus emociones, a tener equilibrio emocional, es identificarlas. A mis pacientes me gusta mandarles el ejercicio 60-60, y es que cada 60 minutos suena una alarma que ellos programan en su celular y se toman 60 segundos para pensar cómo me estoy sintiendo en este momento y poner en palabras ese sentimiento. Porque nosotros mismos muchas veces no sabemos qué es lo que sentimos. Alguna vez
recibí a un paciente y le dije, bueno, cuénteme qué es lo que usted tiene. Y entonces él me dice, la verdad, doctor, no sé ni qué tengo. Entonces yo le dije, bueno, entonces tómese estas pastillas que no sepa qué son. ¿Cierto? Porque si uno no logra identificar la emoción, si uno no logra entender qué es lo que está sintiendo, difícilmente vas a saber cómo gestionarla. Entonces, tomarse ese momento de uno poder nombrar esta emoción y saber si es enojo, o si es preocupación, o si es frustración, o si es alegría, o si es expectativa, o si es ansiedad, es muy importante para la gestión de los sentimientos. Aquí vemos cómo Jesús expresa sus sentimientos con claridad. Dice, mi alma está angustiada. Jesús acudió a los cercanos, y esto es muy importante. Siempre va a haber alguien a quien le puedas contar cómo te estás sintiendo. Jesús se muestra vulnerable y a mí me parece increíble que Él, todopoderoso, Él con todas sus capacidades, sin pecado alguno, se muestre vulnerable. Muchas veces nos da miedo expresar nuestros sentimientos, nuestra tristeza, porque a lo mejor nos van a juzgar, porque a lo mejor van a decir, algo mal hiciste para que estés así. Pero vemos a un Jesús mostrándose vulnerable, diciéndole a sus amigos, a sus cercanos, miren, estoy muy triste, necesito que me acompañen en este sentimiento, que oren por mí en esta tristeza. Y lo que Jesús nos está enseñando es que pedir ayuda no es sinónimo de debilidad, sino de que es una evidencia de salud mental. ¿Por qué? Porque la capacidad más importante de los seres humanos es la capacidad de pedir ayuda. Cuando alguien pierde esa capacidad es porque está mentalmente muy afectado. Nosotros necesitamos hacer énfasis en que cada vez que pedimos ayuda, estamos ante la posibilidad de que una vida se salve. Cuando un paciente entra en paro cardíaco, en todo el protocolo de lo que usted puede hacer con ese paciente, darle reanimación, hacerle el masaje cardíaco, ponerle medicamentos y todo lo demás. Lo primero siempre en ese protocolo es pida ayuda. Se reduce significativamente, no recuerdo el porcentaje, creo que es en un 80% la posibilidad de que esa persona sobreviva si usted antes de empezar a atenderlo no pidió ayuda. Luego, la capacidad de pedir ayuda salva vidas. Y nosotros necesitamos romper el silencio y decir, así me estoy sintiendo, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que me está pasando, necesito ayuda. Jesús pidió ayuda, pero Jesús también oró. Cada vez la ciencia habla más, muchísimo más de los beneficios fisiológicos y emocionales que hay alrededor de la oración. La oración como que pone todo en su justo lugar. Dejas de preocuparte por lo que no hay que preocuparse y empiezas a preocuparte por lo que es verdaderamente importante. Y Jesús ora sinceramente. Jesús eh, no finge en su oración, no muestra una postura en su oración. Él habla de qué es lo que está viviendo. Y creo que nuestra oración debe ser sincera. Cuando te dirijas a Dios, hazlo sinceramente, sin formas religiosas, sin modos repetitivos cuando oramos, sino que podamos hablar de lo que sentimos. Tenemos que guardar cierta compostura delante de Dios en la oración y decirle, Señor, estoy altamente disgustado con mi hijo porque ha tenido un comportamiento desagradable. No, dile lo que sientes, dile, estoy enojado, quiero meterlo entre un tubo y taparlo o colgarlo o no sé, pero expresa sinceramente qué es lo que estás sintiendo. Jesús oró no solamente sinceramente, sino específicamente. Había identificado qué era lo que le estaba ocurriendo y esto fue lo que le presentó al Padre. La Biblia no dice mucho más. La Biblia dice que Jesús oró de esta manera y
oró insistentemente. Ahora leíamos en el pasaje que lo hizo por 3 veces. O sea, él fue, sintió que seguía igual, vuelve y dice, sintió que seguía igual y vuelve y lo dice. Oró insistentemente. Pero Jesús también escogió cumplir con su propósito. Fíjense en esto. Él pasó del cerebro reptiliano, que es la reacción inicial, al cerebro emocional, o sea, a poder identificar su emoción. Después de que él identifica su emoción y la comparte con otros y la comparte con Dios, puede pasar al tercer nivel, al cerebro racional, a pensar con claridad. Y cuando él piensa con claridad, entonces él acepta que los planes del Padre son mejores que sus propios planes. Cuando ya he superado ese momento inicial de la incertidumbre, paso por el sistema límbico y emocional, ya puedo dar el siguiente paso, empezar a razonar, empezar a confiar en la bondad del Padre, en entender que el Padre siempre tiene lo mejor para mí, en entender que hay cosas de las cuales yo no tengo el control, y que si no tengo el control no debo preocuparme más de eso. Preocúpate y ocúpate en lo que tú puedes controlar, en lo que tú sí debes hacer, pero donde no tienes el control, no hay que preocuparse. Ahora estaba hablando con un amigo que tiene una empresa, me decía, no sabes cuánto me angustio cuando tengo que hacer una entrega de un producto que importé y todavía no ha llegado. Le dije yo, ¿hace cuánto estás trabajando en eso? Y me dice, hace 9 años, importo productos, los distribuyo. ¿Y cuántas veces le has quedado mal a tus clientes? Y me dice, sabes que nunca les he quedado mal, pero siempre vuelvo a angustiarme por lo mismo. Y es que cuando el cerebro está anticipándose a lo que viene, no distingue la realidad de la fantasía. Ojo a esto. El cerebro no distingue la realidad de lo ficticio. Aunque uno conscientemente diga, yo estoy tranquilo, el cerebro no está tranquilo. Y esto lo pongo en este ejemplo. Cuando uno ve una película, uno sabe conscientemente que es una película, pero uno llora en la película, sufre en la película, está hablando con los protagonistas o con los actores. Mi abuela, por ejemplo, se sentaba a ver novelas y decía, no le creas que se está acostando con tu marido. No, esa es una vividora, cerrarle la puerta. Entonces nosotros le decíamos, abuela, eso es una novela. Y ella decía, yo sé que es una novela. No le creas, no le creas. ¿Por qué? Porque aunque uno conscientemente sepa que eso no es real, el cuerpo, el cerebro lo interpreta como real. Y por eso tienes las reacciones físicas como si estuviera ocurriendo, como si esa muerte que ves en la película fuera real. Tu cuerpo reacciona a eso. Luego, cuando nosotros nos enfocamos mucho en el futuro, en lo que va a venir, en los posibles escenarios negativos que hay en el futuro, tu cuerpo reacciona como si lo estuvieras viviendo. Por eso una de las maneras de gestionar la incertidumbre, de gestionar las emociones, es que la angustia no nos desenfoque del presente. La mejor manera de gestionar la incertidumbre, que en palabras, desglosando esta palabra, significa la ausencia de certezas, es que te enfoques en lo certero, en lo verdadero, en lo que hay hoy, en lo que ya sabes. Jesús se enfocó así, Jesús sabía que su Padre era bueno, Jesús sabía que sus planes, los planes del Padre eran mejores que los suyos, y eso no dejó que él se desenfocara en medio de la angustia. A veces en la angustia nos desenfocamos, a veces en la angustia buscamos escapes, usamos la angustia para justificar algunas conductas negativas. Quizá nuestro escape son las drogas o el sexo o los juegos o las compras compulsivas.
pero Jesús no dejó que la angustia lo desenfocara. ¿Y qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de que Jesús hace esto? Aparece un ángel del cielo que lo fortalece. Viene la fortaleza. Cuando en ese desequilibrio logras pasar de esa reacción inicial del cerebro reptiliano primitivo, pasas a lo emocional, expresas tu necesidad, expresas tu emoción, pasas al cerebro racional y te enfocas en las certezas. Entonces, en ese momento viene la paz, viene la calma. Y yo quiero que reflexionemos un poco acerca de esto, de cómo hago yo para que mi mente descanse. Para el cuerpo se han inventado salas de relajación corporal, quizá el sauna, quizá los masajes, la playa, la brisa, el mar, los paseos, el dormir, el buen dormir hace que tu cuerpo descanse. Pero ¿cómo descansa tu mente? Si aunque duermas, la mente está trabajando. ¿Cómo haces para que tu mente descanse? No hay ninguna manera de que la mente descanse, de que el alma, que es la dimensión psicológica, descanse. La única manera es la que el salmista decía: solamente en Dios reposa mi alma. No hay ninguna manera de que el alma repose. El único lugar en el que nuestra alma puede realmente reposar es en Dios, es en la presencia de Dios. Por eso, esta es una oportunidad perfecta para que en estos tiempos nosotros podamos reposar en Dios, nosotros podamos traer toda esa cantidad de emociones, presentarlas delante de Dios, seguramente vas a hallar reposo. Si logras pasar de esa reacción inicial a verbalizar el sentimiento, pedir ayuda, expresarlo, conectarte espiritualmente con Dios, vas a verlo todo mucho más claro. Estás en la angustia, pero Dios hace que te ensanches, que puedas ver otra perspectiva, otro panorama. Y mi invitación hoy es precisamente esta, que independiente de tu, de tu fe, de tu creencia, tú puedas acercarte a Dios en oración y expresar lo que estás viviendo. Que tú puedas buscar a alguien y pedir ayuda. Recuerda, esa es la principal capacidad de los seres humanos. Y que tú puedas ver el panorama que Dios quiere mostrarte cuando le puedes expresar a Él todo lo que hay en tu corazón. Por eso yo quiero invitarlos a que me acompañen, los que quieran, en una oración donde en este mismo momento vas a cerrar los ojos. Si quieres hacer este ejercicio conmigo, te invito a que lo hagas. Que tú cierres tus ojos y que identifiques la emoción que estás experimentando ahora. Piensa un momento qué es lo que estás sintiendo en este momento. ¿Cuál es esa emoción predominante en tu vida hoy? Identifícala. Y ahora que has identificado esa emoción, pienses una persona para compartir esta emoción. ¿Quién le voy a contar esta emoción? ¿Cómo me estoy sintiendo hoy? Y ahora te invito a que le cuentes a Dios cómo te estás sintiendo. Le digas, así me estoy sintiendo hoy. Habla con Dios ahí.
le puedas expresar qué es lo que hay en tu corazón. Él te conoce, pero que tú lo verbalices, que tú se lo expreses, hace una diferencia enorme. Tú le puedas decir, así me siento, tengo esta emoción, quizá no sé qué hacer con ella, pero hoy te la presento, Señor. Y deja que el Señor te consuele, deja que el Señor envíe su ángel para fortalecerte, para traer paz a tu vida. Y que empieces a ver las opciones, las soluciones y los planes extraordinarios que Dios tiene para ti. Dile gracias. Gracias por permitirme hoy expresar mis emociones delante de ti. Sé que tienes planes buenos, sé que tienes planes de bien para mí. Sé que tus pensamientos y tu voluntad es mejor que la mía. Y gracias por obrar en mí, Señor. Que la angustia no me desenfoque, que la preocupación no me desenfoque, que pueda traerla delante de ti, que pueda gestionarla de la mejor manera. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, doctor Álvarez, por haber compartido con nosotros este tiempo. Sabemos que ese es su conocimiento médico y científico junto con esa experiencia espiritual de tantos años han sido muy valiosos. Seguramente cada una de estas enseñanzas son muy útiles y prácticas para esta época difícil y sé que al ponerlas en acción, cada consejo que nos da, seguramente podemos mantener nuestro equilibrio en estos tiempos de COVID y lo más importante, ayudar a otras personas a que así también lo puedan lograr. Muchas gracias y bueno, ojalá podamos contar con usted en oportunidades futuras. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Bueno, muy bien. Hemos llegado al final de estos 2 días muy productivos. Nuestra intención fue compartir con ustedes información que involucra los 3 aspectos fundamentales del ser humano, como nos lo planteó ayer el doctor Carlos Ávila y hoy nos lo plantea Luis Guillermo. Y ese cuerpo, esa alma y ese espíritu que obviamente nos hacen lo que somos. Pero toda esta información está obviamente respaldada con procesos de transformación personal, haciéndola completamente útil y práctica. Insisto sobre eso porque no es solamente información, sino tiene que ser información que se vuelva útil para nosotros y práctica en el tiempo que estamos viviendo. Próximamente les estaremos informando acerca de otros espacios en los que estaremos tocando temas como los emprendimientos y las empresas que también en esta época han sido golpeadas por esta situación. Estaremos hablando de las finanzas, de las relaciones interpersonales. Hay tantos temas tan importantes y necesarios para que nosotros estemos al tanto, cuidando que efectivamente nuestra vida esté en equilibrio en estos tiempos de COVID. Todo esto lo estaremos informando a través de los centros de formación y liderazgo. Así que si usted está vinculado a uno de estos centros, seguramente a través de él le estaremos informando cuándo nos vamos a reunir, qué tipo de conferencia tendremos y en qué espacio lo haremos. Si usted está acompañándonos por primera vez, ojalá se relacione con la persona que le invitó a este espacio y obviamente se vincule también para que tenga la oportunidad de esos otros temas y espacios que vamos a tener. Por ahora solo nos resta agradecerles por su compañía y orar para que Dios les siga bendiciendo, para que les guarde Dios a ustedes y a sus familias. Bueno, sin más preámbulo que esto, dejamos esta noche en las manos de Dios y nos preparamos para aplicar todo este conocimiento del día de ayer y el día de hoy, de tal manera que mantengamos nuestro equilibrio en este tiempo de COVID.
A ustedes muchas gracias y les esperamos en una futura oportunidad. Muy amable.